A ver, hermanos, ¿quiénes han ido al circo? ¿Alguna vez han ido al circo? ¿Se acuerdan antes cómo venían circos a Costa Rica? Ahora por todo lo de la protección de animales y eso, pues es ya uno que otro y son muy diferentes los, ¿verdad? Lo que podemos ver, digamos, como el Circo Soleil o ese tipo de atracciones. Y pensaba en esos malabaristas, en los malabaristas, de los artistas que son. ¿Se acuerdan de los que están en las cuerdas flojas, que se suben a metros de metros allá arriba, ¿verdad? Y andan con una vara y en aquella cuerdita, pero así delgaditita, y cómo ellos se equilibran, ¿verdad? Ellos van llevando para poderse equilibrar y pasar de un lado a otro. Y wow, y después cuando andan en unas bicicletas y se monta otro aquí, ¿verdad? En el cuello y dan vuelta y brincaron hacia el otro lado y en aquellas cuerdas. Y yo decía, qué impresionante ver estas personas, la capacidad que tienen para poder manejar su mente y también para poder manejar su cuerpo. Es así, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo, verdad? Cosas que hacen que ellos están prácticamente desafiando las leyes naturales que Dios ha puesto, ¿verdad? Y estaba viendo un video de este año de un hombre, no me acuerdo, y iba a buscar el video para traerlo y después se me fue. Y ahora no tenía internet. Este hombre cruzó en rascacielos, creo que fue en Carolina, si no me equivoco, en Estados Unidos. Cruzó 1,5 kilómetros en una cuerda que pasó de un lado a otro. Imagínense, en 1,5 kilómetros, rompió ya los récord Guinness en este año. Imagínense, yo no sé cuántos serán esos rascacielos, ¿verdad? En Estados Unidos, que son edificios altísimos, donde no llevaba ninguna cuestión de protección, creo que solo un mecate que lo sostenía aquí igual un poco, pero ¿cuántas veces hemos escuchado igual de gente que hace ese tipo de malabares y juegan con sus propias vidas prácticamente? Y aún así ellos lo hacen. Ahora, yo pensaba en esto, qué capacidad tan impresionante, ¿verdad? Pero yo digo, ¿cómo llegan hasta ese punto? Porque no creo de que a usted se le ocurrió un día o le gustó y dice, voy a tirarme de aquí. O sea, ¿qué disciplina tiene que llevar esta persona? La manera, yo me imagino, igual de comer, ¿verdad? Los alimentos que tiene, no creo que sea como Chris, ¿verdad? No creo que Chris se pueda subir en una cuerda floja, y yo menos. Entonces, yo pienso, wow, es impresionante la capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos para hacer tantas cosas, ¿verdad? El ingenio que se tiene uno de esa adrenalina de ir más allá y de romper hasta esas leyes que Dios ha puesto ahí, porque uno sabe que está la ley de la gravedad. Y si esa persona que va ahí en el mínimo que tenga, va a caer. Y aún así juega por su propia vida. Y yo lo traía a nuestra vida en Cristo. Y me ponía a pensar en esto. ¿Por qué cuando nosotros venimos al Señor nos cuesta tanto permitir vivir vidas diferentes? Vidas que realmente reflejemos a Cristo. Esta gente, como les digo, ellos tienen esas dos áreas. La capacidad de manejar de cierta manera su mente,
¿verdad? De fortalecer sus pensamientos, porque necesita concentración, necesita meditación, pero también tiene que gobernar su cuerpo. Esta persona cuando va ahí en la cuerda floja, imagínese la concentración que tiene que tener, porque qué tal que le pique a uno una rodilla de un momento a otro, o que estornude, ¿a dónde va a dar? ¿Verdad? Pueden venir todas esas situaciones en medio de eso. Y yo digo, Señor, si tenemos esa capacidad para gobernar nuestra mente, para gobernar nuestro cuerpo en algo tan banal, voy de nuevo con la palabra, porque no sé por qué la he tenido estos días, ayer empezó, porque de verdad es algo que uno dice, ¿por qué juegan con su propia vida como seres humanos? Pero si ellos han tenido esa capacidad y que todos, ellos no son héroes, no son supermanes, todos son seres humanos, igual que usted y yo, y porque ellos tienen esa capacidad, imagínense, ¿verdad? Hablando de cuestiones del mundo. Y cuando nosotros venimos al Señor, ¿por qué cuesta tanto empezar a disciplinarnos, a ir a la palabra, a empezar a orar, a empezar a trabajar, ¿verdad? Para dejar de verdad que cuando viene la tentación yo pueda decir, no, tú Señor vas delante de mí, tú has traído sanidad y a mí ya que yo no me gobernar, pero no, me sigue gobernando. ¿Por qué nos cuesta tanto? Wow, necesitamos, hermanos, de verdad, un nuevo nacimiento en nuestra vida espiritual. El proceso, como les digo, que pasan estas personas, estos malabaristas, ¿verdad? En sus disciplinas, en esas meditaciones, en poder controlar todo su cuerpo y estar seguros, es solo por medio de vivir una vida de cierta manera correcta, como dice el mundo, ¿verdad? Y yo veía en la palabra igual, cuando vamos a la Biblia, encontramos a personas que también, comunes y corrientes como usted y como yo, que tuvieron vidas también pecaminosas, vidas que estaban en oscuridad y que muchas veces igual caminaban por la cuerda floja, pero simplemente por desafiar. Y cómo estas personas, a partir de un nuevo nacimiento, experimentan precisamente nuevas vidas. Y usted y yo encontramos en la palabra personas realmente transformadas. Un David, un Moisés, Pablo. ¿Qué más que Pablo? ¿Quién era Pablo? Un Pedro. Personas que realmente sus corazones fueron movidos y que hubo en ellos un nuevo nacimiento. Estas historias nos enseñan que no importa lo que se haya hecho, Dios siempre va a estar dispuesto a ofrecer nuevos comienzos en nuestra vida. Y todos tenemos que hacer, todo lo que usted y yo tenemos que hacer, es solo acercarnos a Él con fe. Cuando usted y yo aceptamos un día a Cristo en nuestro corazón, ahí nacimos de nuevo. Y yo quiero que vayamos un momento a Juan 3 y vamos a hablar de Nicodemo. Juan 3, del 1 en adelante. Y leo para ustedes. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo,
Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Qué impresionante es escuchar esta lección, este pasaje donde uno lo lee y uno dice, ok, Nicodemo, si era un maestro, era un hombre importante, era un fariseo, era un conocedor de la ley. Pero cuando Jesús le habla, él no logra entender. Y vean el colocho, salud, y vean el colocho que se le hace en su cabecita, ¿verdad? Y él lo lleva completamente a la parte terrenal. Y esta imagen que podemos encontrar en este pasaje de ese nuevo nacimiento es una analogía muy poderosa porque es exactamente lo que pasa en términos espirituales cuando usted y yo hemos venido a Cristo en fe. Es un nuevo principio, es algo que está ahí, que es algo que inicia. Ese nuevo nacimiento es precisamente como el punto de partida para empezar un camino diferente, un camino de transformación. Ahora, es dejar o quitar o dejar atrás, por decir así, todos aquellos factores negativos antiguos que nos mantenían en esclavitud. ¿Por qué? Porque han sido vencidos a través del Espíritu Santo. Nuestros pecados son perdonados y somos llevadas a esa nueva relación con Dios. Recuerden, todos nosotros estábamos, dice la palabra, destituidos, ¿verdad? De delante del Señor. ¿Por qué? Por el pecado que entró a morar en nosotros por Adán y Eva. Cuando usted y yo reconocemos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios se podría decir que se activa. Y espíritu a espíritu nos habla y nos trae la convicción de que somos sus hijos. Hemos sido adoptados a través de la obra de Cristo en la cruz. ¿Y a quién nos deja? En nosotros, en nuestro ser, para que haya esa transformación al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a seguir y nos sigue convenciendo de pecado, nos lleva a una nueva vida que es una regeneración que vamos viviendo hasta que Él vuelva. Así que para ser salvos y empezar a seguir al Señor, ¿verdad?, Jesucristo como sus discípulos, tenemos que creer.
¿verdad? Todo aquel que cree dice que tenemos vida eterna. Creer también de que somos pecadores y que Jesús derramó su sangre y que murió por cada uno de nuestros pecados, aún los que vayamos a cometer. Y algo muy importante que entra dentro de este nuevo nacimiento, y es cuando he venido a arrepentimiento, arrepentirme de todos mis pecados y pedirle al Señor que nos perdone. Él ya nos ha perdonado también a través de la cruz. Pero ese corazón quebrantado en humildad es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Luego debemos de entregar entonces nuestra vida por completo a Jesús y que realmente Él sea el Señor de mi vida. Nosotros hemos hecho, en algún momento de nuestra vida hicimos una oración y dijimos: Señor, yo hoy reconozco que soy pecador y te recibo a ti como el Señor de mi vida. Y te pido perdón por todos los pecados y hoy entiendo que tú moriste en la cruz por mí, por cada uno de esos pecados. Y tú me has hecho libre. Un día hicimos esa oración. Y ahí pudimos asegurar la salvación. Teníamos que creer. Pero seguimos en un proceso. Y Dios quiere que usted y yo cada día seamos transformados. Y entonces, ¿por qué lo ligué con esta gente de los malabaristas? Porque yo decía, si ellos tienen esa capacidad de cuidar, de cambiar la mentalidad y poder llevar también a que su cuerpo, ¿verdad? Ellos lo gobiernen, ¿por qué a nosotros cuando venimos al Señor, cuando se nos ha dicho, hemos sido enseñados y el Espíritu Santo es el que nos tiene que traer esa convicción, ¿por qué nuestra alma sigue llevando su propio ritmo, su propia carga, vida, no sé, su muerte, ¿verdad? Todo lo que el alma nos puede llevar. ¿Por qué? Porque en el alma, cuando estamos en la carne, cuando estamos, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados, andamos en la carne. Dice que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Cuando yo recibo al Señor, el Espíritu Santo es el que me va a dar esa convicción que soy su hijo. Y yo debo de empezar a caminar en el Espíritu. Día a día. El nuevo nacimiento no es que yo tengo que forzarme si yo quiero nacer. No, es una convicción en tu corazón que trae el Espíritu Santo. Y todos los días, hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Así como las misericordias del Señor son nuevas cada día, ese amor necesitamos también nacer nosotros cada día. ¿Qué nos dice Juan? Juan 1:12. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Vean qué hermoso. El milagro del nuevo nacimiento va asociado a una respuesta al Evangelio, a esas buenas nuevas. Somos enviados a dar buenas nuevas. Jesús vino a dar las buenas nuevas. Y aunque es la base, ¿verdad?, de la vida del cristiano, muchas veces, por supuesto, que esas buenas nuevas no parecen buenas nuevas. ¿Por qué? Porque precisamente esto nos está enfrentando a nuestros pecados, a nuestra impotencia de poder hacer cosas
buenas o que agraden al Señor. ¿Por qué? Porque yo sigo inclinada a hacer el mal. Además hay una ceguera espiritual. Yo camino en la vida sin conocer del Señor y yo camino a tientas. Hay tinieblas, hay oscuridad en mi vida, en mi mente, en mis pensamientos. Y recuerden que todo pensamiento nos va a llevar a una acción, a comportamientos. Usted es lo que usted piensa. Entonces, si usted piensa de que usted es el centro del universo, de que usted es la última Coca-Cola que hay en el desierto, usted va a ser el centro de su propia vida. Y eso se convierte en idolatría. Ay, me sonó en verso. Entonces, cuando yo recibo a Jesús en mi vida, yo entiendo que ya no soy yo, sino que el centro del universo y el centro de mi vida es Jesús. Es Jesús. Y por Él debo de caminar, por su amor, por lo que Él hizo por mí. Así que no pareciera que esas buenas nuevas no siempre son como muy lindas, ¿verdad? Y somos muy confrontados. Y a veces creemos que ya por venir al Señor y por haber dicho, ¿verdad? Esa oración de fe que hacemos, y uno dice, ya soy cristiano. Pero nuestra vida nos sigue gobernando una y otra vez el pecado. Entonces yo tengo que permitir que venga ese nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento o estas buenas nuevas, mejor dicho, que vienen a nuestra vida, aunque pareciera no muy alentadoras, ¿verdad? Porque a veces estamos tan cómodos en ese pecadito, ¿verdad? Y seguimos chineando aquel pecadito. Y no, sí, yo le digo, Señor, sí, te voy a dar mi vida, pero esto no me lo toques. Y pasamos años. Y el Señor ahí detrás de nosotros, ¿verdad? Como todo un caballero, pero te permite que pases por pruebas, te permite que pases ciertas situaciones, pero yo sigo trabajando, sosteniéndome con ese cosito ahí, ¿verdad? No me lo toques. Hasta que llega un momento en el que nos toca bajar y decir, sí, Señor. Cuando abrimos nuestra boca y le decimos, Padre, mira en mí, ¿verdad? Mira mis pensamientos, mira que está saliendo de mi boca. Hoy yo decido que seas tú realmente el Señor de mi vida. Cuando nosotros dejamos que sea Él realmente, los procesos no son fáciles, son muy duros, son muy difíciles, pero vamos a obtener lo mejor. Y es que esto no es solo pensando que estamos aquí en la tierra, hermanos, estamos llevando esto a la eternidad. Porque vean lo que Jesús le decía y le dijo a Nicodemo, que si no nacía de nuevo, no podía ¿qué? Ver el reino de Dios. ¿Qué les dije ahora? Que cuando estamos en el mundo, ¿verdad? Estamos en oscuridad. Pero muchas veces pensamos que ya por solo haber dicho la oración de fe, ya yo recibí todo. Hermanos, tenemos que tener el nuevo nacimiento en nuestra vida. Para que las tinieblas que han gobernado ahí, que han oscurecido nuestra mente por creencias, por todo lo que nos puede haber rodeado y nos formó, pueda ser completamente iluminado por el poder del Espíritu Santo y por Jesús. Pero si no, digo que soy cristiana, pero mi vida está hecho un colocho. Y pasan años y mi vida sigue siendo un colocho. Y sigo teniendo problemas con cuestiones de mi carácter, con cuestiones en la familia, con cuestiones de mi esposo, con cuestiones de mis hijos. Y mi corazón se llena de un montón de amargura, de enojo. ¿Por qué?
porque sigo pensando en la parte terrenal y no estoy dejando que realmente el Señor venga y traiga ese nuevo nacimiento. Usted y yo creo que lo entendemos. Nicodemo, siendo todo un hombre letrado, digamos, ¿verdad? En la palabra, pero en la ley, pero se quedaron ahí. Al final ellos lo que seguían eran las leyes que ellos mismos habían impuesto. Y dejaron de lado la ley realmente de Dios y lo que Dios quería que realmente el ser humano viviera. Por eso Nicodemo no lo logró entender. Simplemente en su mente lo que había era religiosidad. Una persona, sí, parece que tenía bastante poder, ¿verdad? Porque no es solo en la parte espiritual, en ese momento ellos eran parte también del gobierno, ¿verdad? Y tenían gran poder sobre todo eso. Entonces, hermanos, ¿cómo él no lo entendió? Pensando en nacer de nuevo y que nos iban a meter en el vientre de nuestra mamá. Es porque él pensaba solo también en lo terrenal. Por eso Jesús le dijo, no entiendes, si no me estás entendiendo, hablando de algo, ¿qué me vas a entender del reino de Dios? Hermanos, y si no nacemos realmente de nuevo, no vamos a ver el reino, no vamos a ver el reino. Así que el evangelio o estos pasajes también, y lo que hablábamos ahora, la palabra nos lleva de que nos llama a arrepentimiento de nuestros pecados y apoyarnos realmente en ese amor ofrecido por Cristo. Al responder a ese llamado sencillamente por la fe, vamos a experimentar ese nuevo comienzo en nuestras vidas, un nuevo nacimiento. Y con ello hay una capacidad entonces de captar, de responder a la revelación de Dios. Si somos verdaderamente cristianos, esta primera consecuencia ya será una realidad en nosotros, pero nunca podremos destacar bastante la importancia precisamente de ese enunciado bíblico de parte de Jesús, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Ahora, en Cristo Dios nos está dando un nuevo comienzo, nos da una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros declaramos a Jesús como el Señor de nuestra vida, cuando lo aceptamos, cuando aceptamos su perdón, hemos recibido esa vida que viene directamente del corazón de Dios. Y solo esa vida dada por Dios puede producir algo espiritual. Y es lo que Jesús le decía a Nicodemo. ¿Y qué dice la palabra? Permanezcan en mí, dice en Juan 15. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y podría pensar que esa cuerda floja es como la vid. Si yo quiero ser ese malabarista y desafiar las leyes de una u otra manera, tengo que realmente dejar que mi mente y mi cuerpo también, porque estamos en este cuerpito, ¿verdad? Y la carnita nos jala muchas cosas y hay que someterlo. Y es en Jesús, es en esa cuerda
donde yo tengo que estar tan concentrada, tengo que estar meditando, tengo que estar todo mi ser, poniéndole atención solo a esa cuerda y hacia dónde me dirige esa cuerda. Por eso les digo, esa cuerda puede ser Jesús. Tengo que estar tan segura que voy ahí, porque si yo pierdo mi concentración, si yo pierdo la concentración de mi cuerpo porque me rasqué o porque una mosca me pasó, ¿verdad? Y me sacó de la concentración en la que iba, ¿qué va a pasar? Vamos a precipicio. Entonces, andemos, subamos a esa cuerda floja. Déjese llevar, mirando solo esa cuerda, que sentís que te vas a desbalancear. Muchas veces lo sentimos, por supuesto. Pero si mi mente está concentrado en eso, si busca esa día a día, esa renovación por medio de esas disciplinas también que tengo que ejercer para sostener todo este cuerpecito en esa cuerda, todos los días, a cada momento, es parte de creer en ese nuevo nacimiento. Ahora, nuestra parte en ese nuevo nacimiento, bueno, acercarnos al Señor, por supuesto, subirnos a esa cuerda, como les digo, y como pecadores que fuimos y que seguimos siendo, porque seguimos siendo inclinados al mal, siempre se nos va a poder tambalear también nuestra vida, pero podemos recibirle a Él y le hemos recibido como nuestro Señor. Así que la Biblia nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Cuando verdaderamente creemos en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que le recibimos como nuestro Salvador, es cierto, hemos nacido de nuevo. Dios nos ha justificado. Y esto quiere decir que Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados y que nos declara justos en Cristo. No por mis buenas obras, no porque yo voy a empezar, ay, ahora sí, yo hoy nazco de nuevo y yo voy a dejar el pecado así, y terminamos haciéndolo en nuestras propias fuerzas. No, el que debe de gobernar tu vida, aquel que debe de estar ahí, es el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la palabra? Otra vez vamos a Romanos 12:2. Que no nos amoldemos al mundo actual, sino que renovemos, ¿verdad? Que busquemos esa renovación de nuestra mente. Porque entonces, ¿yo qué voy a hacer? A comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Todo tiene que empezar aquí. Tenemos que dejar que el Señor traiga esa transformación a nuestra vida. Dios nos ha sacado de la familia de Adán y nos ha puesto en la familia de Cristo. Dios nos da un espíritu nuevo, nos da su espíritu para que more en nuestro espíritu nuevo. Ese espíritu de nosotros estaba como encapsulado, estaba como guardado ahí, retenido. ¿Por qué? Porque nosotros caminábamos por medio de nuestra alma. Y en nuestra alma es donde gobiernan las emociones, y no porque no seamos seres emocionales, somos seres emocionales. Pero cuando yo logro caminar por el Espíritu, en el Espíritu, mi alma se tiene que rendir.
Cuando David le dice, oh alma vida, oh alma vida, ay, ya no dije, me enredé toda. Oh alma mía, ay, ya, articulando. Las chicas saben por qué. Oh alma mía, bendice a Jehová. David le está diciendo, está gobernando, poniendo a gobernar esa alma, la está sosteniendo ahí porque nuestra alma va a divagar. ¿Y qué nos dice la palabra? Que nosotros tenemos que amar al Señor con ¿qué? ¿Cómo yo tengo que amar al Señor? Con todo mi ser, con toda nuestra fuerza, con nuestra mente. Entonces vean qué importante es que usted y yo podamos dejar que el Espíritu Santo realmente sea el que gobierne nuestras vidas. Hemos sido justificados gratuitamente también por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vamos a Romanos, rapidísimo. Romanos 3:24. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Qué lindo, ¿verdad? Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Hemos sido justificados en Él. Dios nos da un espíritu nuevo y nos da su espíritu para que more entonces en nuestro espíritu nuevo. Y esto es la regeneración precisamente, o nacimiento espiritual. Recuerde que sin ese nuevo nacimiento no podemos ver el reino de Dios. Y dice, y pondré espíritu nuevo en vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, nos dice Ezequiel 36. Y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Un nuevo nacimiento. Dios hace otras muchas maravillas por nosotros cuando nacemos de nuevo. Él nos ha colocado en Cristo. Él nos ha unido a su Hijo. Él nos libra del reino de las tinieblas y del poder del pecado. Y Él hace posible que seamos victoriosos sobre el mundo, sobre la carne y sobre el enemigo, Satanás. Vamos a 1 de Pedro, rápidamente, otro pasaje más. Ahí, 1 de Pedro está atrás. 1 de Pedro 2:21. Vamos a leer dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Porque para este propósito
habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaba no respondía, ultrajándolo, ¿verdad? Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. En Romanos 6 nos dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando porque la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Vean qué linda pregunta. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en su muerte porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Un nuevo nacimiento es un cambio de dirección por completo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer adúltera que la perseguían para apedrearla? Dice, Jesús estaba postrado, ¿verdad? Dice que estaba escribiendo en la arena. Y Jesús les habla a todos aquellos que estaban enfrente y les dice, bueno, el que no ha pecado que tire la primera piedra. Dice que uno a uno fueron tirando las piedras y se fueron. Y Jesús se volvió hacia esta mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ya no hay nadie aquí, nadie te condena. Pero ¿qué le dijo él? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Das media vuelta y te vas. Ay, me salió en versillo. Hemos dejado de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos recibido entonces el perdón para ser llamados hijos de Dios. Y esta es esa nueva vida que el Señor quiere, el nuevo comienzo, ese nuevo camino. Ay, donde lo que les decía ahora, donde dejamos de ser nosotros el centro del universo y dejamos que sea ahora Jesucristo. Y por eso es que necesitamos ese cambio de mentalidad. El Espíritu Santo está ahora dentro de usted y dentro de mí. Y nos ha dado un espíritu nuevo. Pero nuestra mentalidad, hermanos, nuestra manera de pensar debe de ser transformada. Y hoy debo de permitir que el Señor trabaje en mí, que me confronte. Dejar que el Espíritu traiga, ¿verdad?, ese convencimiento nuevamente, porque seguimos pecando, porque seguimos cometiendo errores. Y Dios nos ha llamado a santidad. Y para poder ir trabajando en esa santidad, yo necesito nacer de nuevo. ¿Cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? Bueno, cada uno de nosotros debe de saber con seguridad si en verdad ha nacido de nuevo. ¿Cómo? Por el testimonio. ¿Que lo da quién? El Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Hay también un cambio de posición. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto en los pecados, estaba en la oscuridad. Pero ahora estamos ¿dónde?
en lugares celestiales. Ahora soy hija de Dios, he sido adoptada, adoptado. Hay también un cambio en nuestras acciones. Cuando de verdad hemos nacido de nuevo, nuestra manera de vivir es cambiada. Desearemos obedecer cada día más a Dios y a Jesucristo. Es cuando, no sé cuántos han vivido esa sed de querer más, de entender más, ¿verdad? Y uno no logra, y por más que lees la palabra y oras y uno dice, es que necesito algo más. Es cuando uno entra, ok, ahora que se nos está invitando para entrar a la escuela de capacitación mañana lunes, si usted tiene esa sed para escudriñar más las escrituras, para conocer más de Dios, que usted pueda venir a leer la palabra y por usted mismo venir y sacar esos estudios donde somos enriquecidos cada día, porque ahí es donde yo empiezo a entender, a comprender, y es el Espíritu que Él trae esa convicción para que mi vida día a día sea diferente. Este es el manual que nosotros tenemos para cambiar nuestras vidas. Yo no hago nada de saberme la Biblia de tapa a tapa. Yo no hago nada con hablarle a la gente una y otra vez de Cristo. Y tiene que ser así, y tiene que dejar el pecado. Y si no, usted no va a ver el reino de los cielos. Y si mi vida lo que está es solo juzgando a los demás, condenando ya a los demás. Y entonces no estoy ni dando ni testimonio, ni hay cambio en mis acciones. Cuando hemos nacido de nuevo, nuestra manera de vivir va a cambiar, tiene que cambiar. Empezamos a amar las cosas que son correctas, las cosas que realmente son verdaderas. Hermanos, ¿qué estamos viviendo actualmente? Le estamos diciendo a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Estamos aceptando un montón de cosas que nosotros hoy por hoy, si hemos nacido de nuevo, deberíamos de aborrecer. Así como Dios aborrece el pecado. Pero nosotros estamos siendo light. Y dejo que todo eso pase. No me meto con ellos para que no se metan conmigo. ¿Y dónde está la obra regeneradora de Cristo entonces en nuestra vida? Y vamos entonces también, por supuesto, a amarnos verdaderamente como hermanos, ¿verdad? Como Él desea. ¿Cuántos pasajes hay en la palabra que nos habla de los unos a los otros? Mi cambio en las acciones, eso lo trae el Espíritu de Dios. Yo cuando pienso en mi vida y en lo que el Señor ha hecho en mí, yo digo de verdad, Señor, qué carga. Porque esta mujer no era jugando, ¿verdad, mi amor? ¿Ah? Y dice, ve, ya no se puede devolver, pero ¿valió la pena no devolverme? Sí, no está muy convencido, pero bueno. No, y yo sé que me falta mucho todavía. Me falta mucho. Pero a ver, ¿qué pasó allá? No te aproveches de mí. Olguita, ahorita de risa, quizá que dijo don Henry. Y yo donde miro, y yo digo, Señor, de verdad, ¿cuánto de aquella Shirley ha muerto? Y falta mucho más por qué morir. Y yo lo digo, ¿y cómo se hizo? Yo simplemente voy para atrás y yo digo, esto es Dios verdaderamente. Porque uno otra vez en nuestras fuerzas no hubiéramos podido. Yo no, para nada. Entonces tenemos un testimonio del Espíritu. ¿Cómo sé yo que he nacido de nuevo? Un cambio de posición, o sea, estaba muerta en los pecados y ahora soy hija de Dios, hijo de Dios. Tengo la convicción en mi corazón. Hay un cambio entonces también de nuestras acciones.
vamos a amar no solo a nosotros como familia, ¿verdad? En Cristo, sino también empiezo a amar al enemigo. Y verdad que eso es súper sobrenatural. Y por más que aquella persona te haya hecho daño, algo mueve en nuestro corazón a compasión, a amar, a tener esa persona ahí. Yo lo he vivido muchas veces. Y yo le digo, Señor, gracias, porque no ha dejado que ya mi corazón se contamine. Y que realmente entonces vaya a vivir en una vida llena de amargura. Hay cambio de actitud. El Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos dio la sabiduría para pedir precisamente por esa sanidad y por la salvación. Hay cambio de actitud. Nos cambió el destino. Estábamos en muerte y ahora tenemos vida. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hermanos, la regeneración, este nuevo nacimiento es necesario porque somos separados de la naturaleza humana. Somos separados de todo aquello que estaba gobernando nuestra vida, el pecado. Éramos incapaces de obedecer. Y la regeneración nos trae para entonces separarnos y para buscar cada día agradar al Señor y cambiar y dejar que el Espíritu Santo cambie en nosotros. Es la transición de una vida antigua de pecado a una nueva vida de obediencia a Jesucristo. Amar la dirección del Espíritu Santo es lo que más nos va a hacer